El libro de Deuteronomio es el quinto y último libro del Pentateuco y contiene el discurso de despedida de Moisés para Israel antes de entrar en la tierra prometida. El libro está marcado por un sentido de urgencia. Moisés está a punto de morir y dejar a su pueblo, y el propósito de sus últimas palabras es recordarles las enseñanzas más importantes de Dios. Buen día. Con la gracia de Dios, ingresamos al estudio de nuestra serie La Verdad Presente en Deuteronomio. Una serie de 13 lecciones correspondiente al cuarto trimestre de la lección de escuela sabática. Alguien leyó La Guerra y la Paz del escritor ruso León Tolstoy, unas 1500 páginas en tan solo 3 días. Cuando se le preguntó de qué trataba el libro, el lector respondió: se trata de Rusia. Abarcar en una lección semanal los miles de años de historia antes de llegar a Deuteronomio es intentar hacer algo parecido. Pero al concentrarnos en los aspectos más destacados podemos ver el contexto necesario para comprender mejor este libro tan lleno de la verdad presente. Durante esta semana vamos a memorizar este precioso versículo de 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor es el sello distintivo de Dios y es lo que nos distingue de los demás grupos de personas. Deuteronomio recoge los discursos de despedida de Moisés, aquellos discursos que Moisés dirigió al pueblo de Israel poco antes de su muerte. Para poder entenderlos correctamente, necesitamos estudiar previamente su contexto más amplio, desde la rebelión de Lucifer hasta los 40 años que Israel acababa de pasar en el desierto. Amar, ser amado, el gran conflicto. Antes de ingresar a meditar, reflexionar en este primer tema, veamos algunos aspectos del libro de Deuteronomio. Deuteronomio 1:1 nos dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. La palabra Deuteronomio se deriva de la traducción griega, la Septuaginta, que significa una segunda o una segunda ley o una copia de esta ley. Este título indica no solo la repetición de la ley recibida originalmente en el monte Sinaí, sino también un repaso de las enseñanzas de Dios. En Números 36:16 dice: estos son los mandamientos. De esta forma entendemos que las palabras dirigidas por Moisés al pueblo son en realidad mandamientos de Dios. Cuando usted lea el libro de Deuteronomio, va a ir encontrando una gran verdad. Moisés hizo como Jehová le dijo. Todo lo que hizo Moisés fue conforme a la palabra de Dios. El libro de Deuteronomio se encuentra dividido en 4 grandes discursos. El primer discurso, del capítulo 1 al capítulo 4, versículo 43, un repaso de la historia del pueblo, de su peregrinaje desde su salida de Egipto hasta la llegada a las puertas de Canaán. Del capítulo 4, versículo 44 al capítulo 28, versículo 6, se hace una repetición de la ley.
Y de los capítulos 29 y 30 hay un llamado que Moisés hace al pueblo para que guarde el pacto. Y se cierra este libro con los capítulos 31 al 34 con el llamado final a leer y recordar la ley, el cántico de Moisés, su bendición y su despedida antes de morir. Ahora sí, ingresamos al estudio de nuestra primera lección: amar, ser amado, el gran conflicto. Ezequiel 28:15 nos dice: perfecto eras, refiriéndose a Lucifer, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Mencionamos diciendo que nuestro versículo de memoria de esta semana es 1 de Juan 4:8. Dios es amor. Todo lo que emana de Dios es amor. Lo que Él desea de sus criaturas es que lo amen de todo corazón. Deuteronomio 6:5. Y este es el primer gran mandamiento. Pero el amor, para ser amor, debe ser ofrecido voluntariamente. Por eso Dios creó seres libres, racionales, con la capacidad de entender y elegir. Esto implica también un riesgo. Y el riesgo es que alguien, que es un ser perfecto, elija dejar de amar a Dios, elija cuestionar el gobierno divino y, ¿por qué no?, elija rebelarse contra su Creador. Precisamente haciendo mal uso de esta libertad que Dios dio a sus criaturas, es que comenzó la rebelión de Lucifer, un ángel perfecto y hermoso, que a pesar de su elevada posición en el cielo, quiso más. Tómese un tiempo y lea Isaías 14, versículos 12 al 14, Ezequiel 28, versículos 12 al 17 y Apocalipsis 12:7, para poder entender cómo es que el mal uso de la libertad puede también provocar la caída en un mundo perfecto. Satanás se rebeló y fue arrojado del cielo. Ya no hubo lugar para él, nos dice el libro de Apocalipsis. Cuando Satanás es arrojado del cielo, viene aquí a la tierra. Y aquí en la tierra encuentra a la primera pareja, a Adán y Eva. La caída y el diluvio. ¿Cómo es que la humanidad decide rebelarse contra Dios? Adán y Eva fueron creados perfectos. Génesis 6:12 nos dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne se había corrompido. Toda la tierra había corrompido su camino. Todo. Cada ser humano, la gran mayoría. Generalmente se utiliza la generalización cuando la mayoría comete tal acto. Satanás hizo caer a Adán y a Eva. Los invitó a desafiar a Dios. Cuestionó la palabra de Dios y Eva decidió creer en la palabra de Satanás. Adán decidió creer en la palabra de Satanás y el pecado entró al mundo. Y como consecuencia, esa naturaleza pecaminosa fue transmitida a su descendencia. Y es por eso que los seres humanos tenemos una tendencia hacia el pecado. Pero ¿por qué Satanás tiene tanto éxito? Porque Satanás utiliza medias verdades. Medias verdades. A Eva le hizo creer que Dios le había mentido porque no quería que ella y Adán fuesen como él. Entonces le invitó a comer del fruto prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando Adán y Eva tomaron este fruto, el pecado ingresó.
Además, tengamos en cuenta que cuando Satanás es arrojado, no es arrojado solo. Había convencido a la tercera parte de los ángeles, seres santos, seres perfectos, que también haciendo uso de su libertad, decidieron pecar. Adán y Eva hicieron uso de su libertad y decidieron pecar. Las generaciones posteriores hicieron uso de su libertad y decidieron pecar. Por consiguiente, el odio rápidamente se impregnó en la gran mayoría de los seres humanos. Casi la totalidad de los seres humanos dejó de amar y honrar a Dios, depravándose cada vez más y más, por lo cual Dios tomó la decisión de destruir a la tierra por medio del diluvio. Los sobrevivientes, las 8 personas del diluvio, llegaron a multiplicarse, pero una vez más el pecado ingresó a los corazones de esta gente, y hasta que se produce el incidente de la Torre de Babel, donde una vez más Dios tiene que intervenir para confundirlos, para evitar que el pecado se propague. ¿Por qué interviene Dios de la manera que intervino cuando Adán y Eva cayó y puso la promesa de que pondría enemistad entre la serpiente y la descendencia de ella, para evitar que Satanás lo corrompa todo? Así como Dios nos da la libertad de elegir, también nos da el salvavidas, y tenemos esa libertad para aceptarlo o no aceptarlo. Y siempre ha habido un remanente que aceptó ese salvavidas, que aceptó el plan de salvación de Dios, que se aferró a él. A pesar de que la humanidad es rebelde en su gran mayoría, siempre hay un remanente. Y este remanente es encabezado, es dirigido, es simbolizado por Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, le dice Dios a Abraham tras llamarlo. Abraham, que posteriormente se convirtió en Abraham, aparece por primera vez en la genealogía de Génesis 11, que viene inmediatamente después de la mención de la dispersión de Babel. Dios estaba decidido a evangelizar al mundo, y para ello necesitaba tener un pueblo, y por medio de Abraham, por medio de la fe que este hombre manifestó en Dios, Dios le hace la promesa de que de él surgiría una gran nación que se convertiría en luz para todas las naciones. A pesar de que la familia de Abraham no fue un ejemplo de perfección y de que acabó esclavizado en Egipto, Dios seguía en el control. Dios le llama a Abraham. ¿Para qué le llama? Para hacer de él una nación grande, pero una nación con un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Era que esta nación sería la encargada de evangelizar al mundo, de contrarrestar el ataque de Satanás y sus huestes. Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob y Esaú, y así empezó a crecer esta nación, y esta nación se consolida en Egipto durante un periodo de esclavitud. De allí Dios saca a Egipto, de Egipto saca a Israel. ¿Y para qué lo saca? Y aquí entra en escena Moisés. Moisés saca a este pueblo con un propósito. ¿Cuál es este propósito? Hacer de ellos un reino de sacerdotes. Por lo cual, él tras sacarlos de Egipto los lleva hasta el pie del monte de Sinaí,
Y ahí se produce el pacto. Dios los invita, Dios los llama y Dios les dice: ustedes van a ser un reino de sacerdotes. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La descendencia de Abraham se había constituido en una gran nación, multitudinaria, mucha gente, y a todos ellos Dios les llamó. ¿Y para qué los llama? Para hacer de ellos un reino de sacerdotes. Pero había que hacer un pacto. Y a ese pacto lo conocemos como el pacto del Sinaí. Aunque el pacto estipulaba la obediencia a los 10 mandamientos y al resto de las leyes, era un pacto de gracia. ¿Por qué? Porque Israel era un pueblo insignificante. Dios lo eligió porque Dios quiso, no porque tuviese ninguna cualidad especial. Eran esclavos, eran parias, no tenían nada. Dios los elige por gracia, así como a nosotros nos llama por gracia. Ante esta invitación de Dios al pie del Sinaí, Israel se compromete solemnemente a guardar este pacto. Y ahora, la sangre sería el medio usado por Dios, esta vez para ratificar el pacto, rociando al pueblo con ella. Pero ¿qué sucede? Como dijimos, desde que el pecado entró en Adán y Eva y por medio de ellos a su descendencia, esta tendencia hacia el mal una vez más se manifestó. Y el pueblo se rebeló contra Dios una y otra vez. Y por consiguiente, Dios decidió que este pueblo vagaría en el desierto 40 años. 40 años hasta que esa generación que había salido de Egipto, a excepción de Caleb y Josué, todos morirían. Ellos no entrarían. Deuteronomio 2:7 nos dice: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. A pesar de que ellos no ingresarían, Dios cuidó de ellos. A pesar de que ellos pecaron, se rebelaron contra Dios, y por lo cual Dios decidió que no ingresarían a Canaán, Dios nunca dejó de cuidar de ellos. Pero ¿qué sucedió? Ellos se rebelaron. Se rebelaron una y otra vez en las aguas de Mar, ya conocido también como las aguas de la discordia. Y la revelación que prácticamente selló todo esto, el destino de esta primera generación, se dio cuando volvieron los 2 espías tras haber recorrido todo Canaán. Y 10 de ellos dijeron: todo está bonito, pero no podemos. Todo está lindo, pero no podemos, porque son gigantes y nosotros al lado de ellos somos como insectos. Olvidaron que el gigante de gigantes estaba de parte de ellos, que aquel gigante que había abierto el mar de par en par para que crucen estaba con ellos, que aquel gigante que los acompañaba por medio de una nube de fuego y una columna de nube en el día estaba de su parte. Olvidaron y simplemente dijeron: volvamos a Egipto, porque no vamos a poder. Solo Caleb y Josué se mantuvieron firmes y Dios decidió que esa generación no ingresaría. Ahora, en las puertas de Canaán, tras los 40 años de haber vagado, tras haber muerto toda esa primera generación que salió de Egipto, Moisés es el encargado de animar
a esta nueva generación y ratificar con ella el pacto. De esto trata el libro de Deuteronomio. Los principios presentados en el libro de Deuteronomio para la instrucción de Israel deben ser seguidos por el pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. La verdadera prosperidad depende de que continuemos fieles a nuestro pacto con Dios. Preámbulo de Deuteronomio. ¿Cuál es el preámbulo? Un preámbulo del cual debemos sacar grandes lecciones. El pecado ingresó porque los seres creados por Dios hicieron mal uso de su libertad de elegir, del libre albedrío. Aprendamos, por eso el apóstol Pablo dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Satanás no fue Satanás al principio. Al principio era el sello de la perfección. Adán y Eva fueron creados perfectos, pero aún en ellos ingresó el pecado porque decidieron mal. Las generaciones posteriores eligieron mal. Dios envió el diluvio. Dios confundió las lenguas. Dios llama a Abraham para formar por medio de él una gran nación, una nación que se convierta en luz para las naciones. Con ellos establece un pacto al pie del Sinaí, pero esta nación, una vez más, se rebela contra Dios y como consecuencia, ninguno de los que salieron de Egipto, a excepción de Moisés y Caleb, ingresaron a la tierra prometida. Y ahí, al pie, a umbrales en las puertas de Canaán, Moisés tiene que recordarles, tiene que animarles y tiene que invitarles sobre todos a entregarles su vida, su corazón, a amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Solo así tendrían éxito cuando tomen la tierra de Canaán, la tierra prometida. Grandes lecciones para nosotros, grandes lecciones para nuestra vida, sobre todo, cada día decide bien, decide ser fiel al Señor. Que Dios te bendiga. Amén.